visual para continuar con la segunda parte, ¿sí? Y ya el próximo viernes vamos a abordar discapacidad intelectual y así hasta noviembre para dar la formación de todas el orden generalistas que vamos a tener en cuenta para lo que va a ser el concurso de vicedirección, ¿sí? Así que cualquier pregunta me avisan, ya Ángeles va a entrar después de las 7:30 para que preguntemos la parte de plataforma. Hemos subido ya materiales, videos, la grabación del encuentro pasado, así que cualquier cosa tienen todo para el tema plataforma. Hoy vamos a continuar con lo que son las patologías visuales, el abordaje pedagógico del sujeto con discapacidad visual, y vamos a ver una situación de caso, ¿sí? Como para que la analicemos juntas. Lo que estamos haciendo es una pincelada, porque ustedes saben bien que en el interior tenemos una diversidad de modalidad, ¿no? No como capital, que estamos subdividida en cada una modalidad, en ciego, en discapacidad auditiva. Bueno, en el interior tenemos un abanico, o sea que nuestros vicedirectores van a tener que tener un conocimiento de ese abanico de modalidad para tomar algunas decisiones, o saber a dónde recurrir, o qué aconsejar, o dar esas pautas, ¿no? Ante el caso de recibir un estudiante con discapacidad visual. Bueno, voy a compartir pantalla. Avíseme cuando lo vean. Ahí se ve perfecto, profe. Bueno, vamos a empezar. Lo que mis ojos no perciben, mis manos me ponen en contacto con mi mundo, ¿no? Esta frase, cuando terminemos esta jornada, va a tener mucho significado, todo lo que es nuestra percepción táctil en el momento del conocimiento del sujeto con discapacidad visual. Para hacer un poquito de repaso, habíamos conceptualizado la discapacidad visual, que se define en base a la agudeza visual y el campo visual. Si se habla de discapacidad visual, es cuando existe una disminución significativa de la agudeza visual, aún con el uso de lente, o bien una disminución significativa del campo visual. ¿Qué es lo que nos está significando esto, como hemos hablado el encuentro anterior, ¿no? Discapacitado visual no siempre hablamos de ciegos, ¿no? Sino de las diferentes formas en que mi estudiante percibe el objeto y cómo esas alteraciones visuales influyen en el campo visual o en la agudeza visual. Entonces, cuando hablamos de conceptualización en la discapacidad visual, tenemos que ver en un sentido amplio, no solamente en la ceguera, sino también en la baja visión, y cuándo tomar decisiones en el marco de su lectoescritura, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso es importante conocer un poco sobre las patologías que influyen en la baja visión y qué tipo de decisiones vamos a tomar en el momento de decidir qué tipo de lectoescritura va a tener mi estudiante. Acá, para que hagamos un poco de para recordar lo que es campo visual y agudeza visual, hemos visto el encuentro pasado con más detenimiento, y acá lo traigo para recordar. La agudeza visual es la capacidad que tiene el ojo para discriminar, ¿no?, los detalles como el color, la forma, el peso de un objeto a cierta distancia. Y el campo visual es la amplitud de campo que un sujeto puede llegar a ver. Cuando más cerca del objeto, menos campo visual. Acá yo le avisaba a ustedes, le decía si estiraban las manos a los costados y movían mirando un punto fijo y moviendo los dedos,
tenemos una percepción de 180 grados, 90 derecho y 90 izquierdo, ¿no? Eso sería una medida dentro de lo normal. Vamos a ver algunas consideraciones de lo que presentan en relación a la discapacidad visual, en relación a los problemas de visión, y que para funcionar correctamente puede necesitar algunos de estos servicios, ¿no? O sea, una persona que tiene discapacidad visual, ya sea ceguera o baja visión, va a necesitar un servicio educativo, un programa de rehabilitación visual y un programa de estimulación visual y ayuda óptica. Muchas veces confundieron la rehabilitación visual con la estimulación visual. Cuando hablamos de rehabilitación visual, generalmente lo hacemos cuando tenemos que enseñar, por ejemplo, a un niño que se le implantó una óptica y hay que enseñarla a usar, a que él pueda empezar a usar sus restos visuales, entonces tenemos que rehabilitar ese resto visual. Y estimulación visual es cuando hay un resto visual en el cual nosotros, generalmente en las edades más tempranas, donde debemos fortalecer todo el resto visual para que no se vaya perdiendo ese remanente visual. Tenemos que estimular. Entonces ahí viene la diferencia, ¿no? Y obviamente las ayudas ópticas sí lo necesitan. En el desarrollo y aprendizaje del sujeto con discapacidad visual es importante tener en cuenta las siguientes variables. Entonces, cuando yo tenga un sujeto con discapacidad visual, voy a tener en cuenta el grado de disminución que tiene ese niño, sin resto de visión o con un resto de visión útil. El momento que apareció los problemas visuales, en el nacimiento, en el desarrollo, o ya en el adulto crecimiento, el modo de aparición de la deficiencia, gradual o súbita, o la presencia o no de otros trastornos asociados, neurológicos, endocrinos, metabólicos, o la sordera, ¿sí? O sea que yo, para determinar las variables en el momento de tomar decisiones en un chico con discapacidad visual, yo tengo que tener en cuenta estos parámetros, ¿no? ¿En qué momento apareció? Muchas veces los estudiantes, ya sea nacen con problemas visuales, otros quizás a medida que avanza la discapacidad, como yo le decía, la retinitis pigmentaria, que nacen los chicos viendo y que antes de los 8 años quedan ciegos, o niños que por glaucoma, que ya lo vamos a ver ahora, cómo van perdiendo el campo visual hasta quedar ciegos. O sea, va a depender mucho qué experiencias visuales adquirió el estudiante en el momento de perder su resto visual, o bien tuvo su dificultad visual desde el nacimiento. Por eso es importante todos estos parámetros, estas variables, a tener en cuenta en el momento de abordar. Vamos a ver algunas dificultades que presentan los estudiantes con discapacidad visual. Por ejemplo, tienen una alteración de la autoimagen, ¿sí? Una de las dificultades que más tiene el niño con discapacidad visual es el esquema corporal, ¿no? Y ustedes saben lo importante que es el reconocimiento de su esquema corporal en esas edades de la primera infancia, donde va construyendo el esquema corporal. Bueno, ellos no tienen esa autoimagen, ¿no? Entonces se los ayuda, se los complementa con estrategias y configuraciones para que él llegue a ese concepto de autoimagen en relación también al espacio, ¿no? Que su cuerpo ocupa un lugar en el espacio y que ese cuerpo tiene un tamaño, tiene una forma, tiene una altura, tiene un peso, ¿no? Todo eso se va construyendo
para que el niño pueda construir esa autoimagen, ¿no? Por eso es que su autoimagen está alterada, y yo como educadora de la discapacidad visual en los más pequeños, debo buscar las estrategias para construir esa imagen visual. No solamente como esquema corporal, sino todo lo que construye un esquema corporal, como es el tiempo y el espacio. Otras dificultades pueden ser los vínculos, ¿no? Una madre que necesita establecer ese vínculo que muchas veces las partes médicas y las partes de vida hicieron que se rompan los vínculos con la madre y la familia. Entonces eso también es importante, los vínculos con la familia, y ahí tiene que ver mucho con la información, ¿no? Me pasaba que llegaban al servicio las familias donde no podían entender qué tenía su hijo. El médico y el diagnóstico le decía, por ejemplo, que tenía un glaucoma, pero la mamá no podía entender cuál va a ser su situación pedagógica de ese niño en relación al glaucoma. Entonces, acá es importante vincularla a la mamá con el saber y la información para también crear expectativa de esa madre con su hijo, y que no crea que él no puede, sino que él va a poder de otra forma, va a aprender de otra forma y va a necesitar de otros recursos para ser un niño igual que en su clase. Estos vínculos hay que fortalecerlos para poder tener un éxito, porque ustedes saben que la familia de este modelo transdisciplinario constituye un rol importante y forma parte de los procesos educativos. Entonces, es importante restablecer esos vínculos con la información y la capacitación. Otra situación que presentan los niños sería la distorsión y la percepción de la realidad con integración pobre o confusa de la misma. Esto tiene que ver cómo percibe su realidad. Tienen que pensar que todo lo que está en su entorno está distorsionado. Ellos no pueden construir el inicio y el desarrollo del resultado de una acción. Es como que ellos necesitan construir cada proceso que le pasa alrededor de él. Entonces la percepción de esa realidad va a depender de qué manera, como educadora, le construimos ese proceso para que él pueda entender los hechos y los procesos de esa situación. Como por ejemplo, que tengo que ir a lavarme las manos, ¿no? Él tiene que construir el concepto de lavarse las manos, abrir la canilla, usar la toalla, movimientos motrices y todo lo que interviene en ese acto simplemente de lavarse las manos, o como el simple hecho de que tengo que subir una escalera para llegar al final de una escalera. Entonces, todo ese proceso visual es lo que ellos tienen distorsionado si yo no preparo un programa donde le construya los conceptos en todo su sentido de inicio, proceso y desarrollo, donde hay un resultado de cada acción motora. Si yo no construyo esa realidad, entonces el niño va construyendo una distorsión de la percepción. Una vuelta a mí me sucedió que tenía un estudiante que no podía resolver un contenido matemático porque no conocía el colador. Algo tan sencillo que era el colador para tamizar el fideo cuando cocinamos. Bueno, él no podía entender qué era el colador porque nunca en su vida tocó un colador. Algo tan simple y tan sencillo que para él significó todo un suceso y no podía continuar esa problemática que se dio en matemática ante la falta del concepto del colador. Entonces, acá también la familia debe informarle la importancia de que el niño participe en la casa, en los hechos y sucesos, para que mientras más hechos y sucesos participe en el hogar,
más posibilidad de que el niño construya la percepción de su realidad, porque a él toda su realidad y todo su entorno está recortado si yo no le proporciono una concepción completa de los hechos y sucesos. La infrautilización del gesto visual que posee. Acá muchas veces también es importante considerar cuando hay un gesto visual, ¿sí? Por ejemplo, decimos, tenemos un gesto visual, pero sabemos que es una patología que va a quedar ciego, ¿no? Mientras él tenga un gesto visual, yo lo voy a estimular al gesto visual. Voy a hacer uso de su gesto visual. No es que yo voy a obviar el gesto visual y voy a trabajar directamente el braille. Mientras él tenga gesto visual, él sigue yendo para hacer estimulación temprana, para rehabilitar aquellas nuevas acciones que necesita rehabilitar y estimular lo que tenga que estimular. Pero no voy a dejar de usar un gesto visual cuando lo tiene. Por ejemplo, un gesto visual que pueda ser utilizado para sus actividades cotidianas, desde el momento de su uso personal. Entonces, si hay un gesto, lo utilizo y lo planifico. Otras dificultades que tienen en realizar a los gestos de juego, ¿no? Esto también es algo que los niños con discapacidad visual tienen problema en la imitación, en las gestualidades, ¿no? Son niños que muy pocas veces ustedes van a observar gestos en la cara, más bien se les enseña las caras de asombro, de sonrisa, las caras de agrado, de desagrado, y por consiguiente los juegos, ¿no? Como hablaba recién, si hay una distorsión de la percepción de la realidad, el juego tiene un inicio, un comienzo y un fin. Si ese niño no le enseñamos a jugar, no va a poder jugar. Por eso también tenemos que seguir insistiendo en esto de las primeras infancias en cuanto a los juegos simbólicos. Muchas veces me preguntaban si el niño ciego puede realizar juegos simbólicos. Yo tuve casi más de 20 años en un jardín de ciegos y les puedo asegurar que los niños tienen juegos simbólicos y merecen usar su imaginación. Entonces debemos dejarlos jugar e imaginar, porque también imaginan y también sueñan, ¿no? Pero todas estas dificultades forman parte de un programa para la discapacidad visual en el cual tengamos que organizar esa planificación pedagógica. Estos sujetos también tienen problemas para controlar y manejar el mundo que los rodea, sobre todo por el tema del tiempo, ¿sí? Es importante marcarle el inicio y el cierre de una actividad, organizarle las agendas, informarle cuándo se termina una actividad y cuándo se inicia una actividad. Es importante no darle esas marcaciones y no andar a las adivinanzas, ¿no? En cuanto al ritmo tardío en relación a la maduración y el desarrollo, a mí me tocó hacer una investigación para los esquemas divergentes entre el niño común de 0 a 5 años y el niño ciego en esas edades, y resulta que la única diferencia que encontramos en esa investigación fue que los niños lo logran, ¿no? Van a lograr quizá un poco más tarde, pero lo logran, siempre y cuando dependa del ambiente en el cual está el niño, una familia que apoye y lo haga partícipe permanente de la percepción de su realidad y que tenga permanente el concepto de las cosas, ¿no? Acá es muy importante y voy a recalcar sobre el concepto de las cosas en el niño con discapacidad visual. Es decir, que no es que no lo va a lograr, lo logra, pero mientras más rápido nosotros le demos información del entorno y participación activa de hechos y sucesos y resultados, más rápido es el desarrollo y la maduración de estos chicos.
Existen dificultades motoras, ¿sí? Varias. El hecho de que una de las grandes dificultades del sujeto con discapacidad visual tiene que ver con la orientación y la movilidad, ¿no? Entonces, no solamente de la realización de su impacto en el entorno, sino también tiene estas dificultades motoras, en lo cual, en este vacío, en este espacio, que muchas veces para él es incierto, tiene mucho temor, y en los más pequeños, más aún. Una vez me pasó que un niño con baja visión lloraba mucho para entrar al baño, y no había forma que entre al baño. Y resulta que el piso del baño era color negro. Entonces para ese niño el piso era un pozo, era un vacío, ¿no? Y entonces ese niño no me caminaba y no se movía por miedo, ¿no? Entonces, fíjese en algo tan importante como las claves de los entornos, cómo pueden inferir en los chicos con problemas de discapacidad visual. Si yo quiero que ese niño se mueva, le tengo que dar un ambiente y actividades seguros, donde él se sienta seguro y donde él sienta que él puede, para evitar esto, que el temor y los miedos ocasionen de que estos niños no se muevan. Y lo que más necesitamos es que los niños se muevan. Presentan problemas en la atención. Bueno, ese punto lo coloco más pensando en los niños que están incluidos, ¿no? Muchas veces este problema de atención tiene que ver más bien por no tener en tiempo y forma quizá el recurso configurado, o no responder el recurso al aprendizaje del aula, ¿no? Entonces, como no lo entiendo o no lo comprendo directamente, no lo atiendo, ¿no? Entonces puede pasar, antes de terminar sin problema de atención, puede ser un problema de que los recursos no están respondiendo a su condición visual. Es para que lo tengan en cuenta. Y bueno, y requieren de una estimulación lo más precoz posible, ¿no? En todos los ámbitos. Cuando hablamos de estimulación, hablamos en todas las áreas de desarrollo: motriz, socioafectiva, intelectual, cognitivas. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de las funciones visuales que deben ser valoradas a fines de habilitación y de estimulación, que son datos importantes para planificar pedagógicamente. O sea, yo, para poder planificar, tengo que tener en cuenta la agudeza visual, o sea, si hay un gesto visual, cuál es esa agudeza, si hay una sensibilidad al contraste, qué tipo de sensibilidad tiene, si claro, oscuro, si nítido, si cómo está su campo visual, si está reducido, si su campo visual puede ser que esté reducido a nivel central y no a nivel periférico, o viceversa, tener dificultad a nivel periférico y no central, cómo él responde, cómo él acomoda su gesto visual, cómo se adapta ese gesto visual al objeto, a la letra, cuáles son las funciones óculos-motrices que ocurren, ¿no? Por dónde está mirando, es importante cómo mira. A veces no le damos el tiempo al estudiante. Hay estudiantes que pueden acercarse a la hoja y dobla la cabeza a un costado porque por ahí mira, ¿no? Y resulta que yo, como toda profesional neurotípica, le corro yo la cabeza porque no está viendo bien, ¿no? La verdad que hay que dejarlos que ellos movilicen su cabeza cuando hay gestos visuales para ver cómo mira, por dónde mira, a qué distancia está mirando, y si lo que está mirando es suficiente para leer, y si lo que está mirando es suficiente para escribir, ¿no? Todo eso lo voy observando, cómo acomodo, si veo los colores, ¿no? ¿Qué cambios transitorios o perturbaciones de la calidad de la imagen, que tiene que ver con la agudeza visual, ¿no? Que yo les decía, la nitidez de la imagen. Ellos demoran en responder cuando ven una imagen y no la pueden percibir.
Las condiciones más importantes y prioritarias que facilitan la funcionalidad visual van a ser, ahí les defino qué función visual son las acciones o tareas que realiza el ojo, ¿no? Para que les hice una definición mucho más práctica y pedagógica. O sea, cómo son esas acciones que tiene que tener el ojo para que funcione. Es importante la distancia en la que percibe ese niño, que tiene que ver también, si tiene una estimulación visual, seguramente el especialista le dirá. Si no, a nosotros nos pasaba que muchas veces nosotros determinábamos a qué distancia veía ese estudiante, porque esa distancia también me va a permitir, cuando tenga que incluirlo, dónde se va a sentar, o si el pizarrón no lo va a poder leer, no lo va a poder discriminar, entonces generalmente le pondríamos un atril para que, digamos, las letras estén ahí, o qué tipo de lectura y escritura va a ser, si va a ser un Arial 22, 23, qué tipo de letras, si va a ser cursiva o va a ser imprenta mayúscula. Generalmente, los más pequeños que están aprendiendo a leer y escribir con un importante gesto visual, nosotros hacemos que hagan la letra de imprenta mayúscula, Arial 22, muchas veces porque es la que más le facilita leer. No me sirve un niño que escriba y que no pueda leer sus producciones. Eso es un dato importante que lo tengan en cuenta. Tomar en cuenta la distancia entre los ojos y el material, cómo se acerca al material o se aleja el material, el grado de iluminación que va a requerir. Como hay algunas patologías, por ejemplo, la catarata congénita, que yo no le puedo colocar mucha iluminación porque lo enceguece más. Entonces, también hay patologías donde la luz tampoco es favorable de donde venga, ¿no? El contraste. Otra vez fui a una escuela, y muy bien la observación que había hecho la maestra, que quería que el niño visualice unas imágenes, y como la mesa era de color blanca, le colocó una plantilla de color negra, y tenía otra verde, donde colocó las imágenes para que el niño pueda discriminar, ¿no? O sea, eso para trabajar el contraste, muchas veces el fondo pierde la imagen, ¿no? Eso también tener en cuenta. El tamaño de los objetos, en forma real o en dibujos, las ayudas ópticas, si realmente necesita las ayudas para poder funcionar, o las ayudas no ópticas, que necesita, por ejemplo, las lupas, ¿no? Muchas veces necesitamos lupas para que pueda discriminar no sé, en ciencias naturales o algún área que lo necesite. Vamos a empezar un poquito a entrar en las patologías visuales. Acá le traje algunas de refracción, que tiene que ver con la agudeza visual, como la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, ¿no? La miopía es un defecto en la visión lejana. Ahora traje los simuladores para que la podamos entender. Vamos a ver estas tres patologías. Vamos a ver la miopía, ¿sí? Si ustedes ven, si el chico no usa el anteojo, un chico que tiene miopía severa, es un problema de refracción y no puede ver de lejos, ¿no? Y hay signos, por ejemplo, que guiñan un ojo para ver la pizarra, o fruncen la nariz y todo para poder discriminar, se acercan los libros a los ojos más de lo normal, se tumban encima del libro para escribir, y dice que la miopía va a aumentar en forma importante durante la edad escolar, ¿no? Es importante que esos niños tengan los correctores, por eso la exigencia que vayan al oculista, porque si hay una miopía y la mamá no lo llevó al médico, no volvió a hacer su visita oftalmológica, nosotros se lo tenemos que exigir, porque mire la diferencia con anteojos y sin anteojos. El astigmatismo
también es un nervio refractivo, tiene también que ver con agudeza. Hay un desarrollo curvatura de la córnea, es una córnea que está deformada, y ocasiona la visión borrosa no tan solo de lejos, sino de cerca, ¿no? Diferencia la miopía. La miopía, fíjense en que de cerca con anteojos los puedo ver, en cambio en el astigmatismo no. Es una distorsión de la imagen, la falta de nitidez, lejana y cercana. Avísenme si voy rápido, ¿no? Vamos a la hipermetropía, también es una dificultad de la agudeza visual de refracción, y tienen dificultades para ver con claridad de cerca, y no así de lejos, ¿sí? Pueden tener una mejor agudeza visual a lo lejos, pero no de cerca. Imagínense en un niño que tiene que leer, ¿no? Quizá pueda leer el pizarrón, pero si no puede leer un libro, por ejemplo. Yo he seleccionado las patologías más comunes, las que podemos encontrar en las aulas, ¿no? El estrabismo es el ojo que está fuera del eje, normalmente es suprimido por el cerebro, porque al no estar alineado con el otro ojo, la imagen formada sería doble. El ojo suprimido se suele hacer vago, ¿no? Si ustedes, arriba le puse una terapia visual, no sé si la llegan a ver, optométrica, es una rehabilitación que se hace de estimulación visual, donde se va haciendo el ojo vago, que es el ojo que está fuera del eje normal, y se hace todo un trabajo ahí para que pueda volver a su órbita y no recurrir con el tiempo. Si nosotros no actuamos, seguramente esto va a cirugía, ¿no? Oftalmológicamente ya lo determina el oftalmólogo, pero muchas veces hemos visto a los chicos con una buena rehabilitación y una buena óptica, los niños han podido corregir sus problemas de estrabismo. Lo que sabemos que si el estrabismo no se corrige en tiempo, imagínense la distorsión de las imágenes doble, y con el tiempo hasta puede perder su visión. Las cataratas, también muy común, vendría a ser la obstrucción total o parcial del cristalino o lente del ojo. Esta opacidad del cristalino es como si tuviera yo digo un vidrio empañado, ¿no? Depende la catarata y el tiempo de aparición, porque hay niños que realmente se les dificulta con mayor el grado de su nitidez, donde no pueden diferenciar ni siquiera el rostro, ni la forma, ni la figura, ¿no? En estas fotografías que les puse, si bien sabemos que hay una figura humana, pero no sabemos delimitar los detalles, ¿no? Entonces, si yo tengo un niño con catarata y le estoy mostrando una lámina, es casi seguro que no va a poder discriminar los detalles, pero más bien las formas y los colores, ¿no? El glaucoma es la presión intraocular como factor de riesgo. Cuando nosotros tenemos un niño que está diagnosticado con glaucoma, es importante hacer este seguimiento, porque la mayoría de estos niños, creo que hablamos en la clase pasada, del dolor del globo ocular, y que muchas veces en las aulas, ese niño está tan molesto con el dolor ocular, con el dolor de la presión, que no puede tomar su clase porque el dolor está evitando que él haga su tarea. Entonces es importante, cuando tengamos un niño con glaucoma, de que la mamá vaya periódicamente y nosotros hagamos ese seguimiento del control médico.
Generalmente el médico le da una gotita y las mamás se vienen medicándolo antes de entrar a la escuela, pero es importante. Fíjense en el glaucoma, cómo va perdiendo, y este es un caso típico de campo visual. Fíjense en que hay una ceguera periférica y visión central, que con el tiempo esto se llama visión tubular, porque se va cerrando el orificio del medio hasta quedar en un orificio tubular. Incluso el tipo de letra se va perdiendo ya también la lectura, así que a veces salió una óptica ahora para estos chicos con visiones tubulares que se cabalgan sobre las ópticas, sobre los anteojos, con un prisma para ampliar un poco más el orificio del campo visual. Pero es bastante severa si no hay control el glaucoma en los niños, porque va ocasionando en el futuro la ceguera, ¿no? Acá hay otro tipo de patología, que los ecotomas, que es el punto ciego en la visión, ¿no? Fíjense, ahí le traje un texto para que ustedes vean cómo que se puede leer algunas frases, pero no todas. Entonces, lo que se le enseña al estudiante con ayudas ópticas es a movilizar y acomodar su cabeza para ir leyendo, sin que le signifique el punto ciego, o esta mancha de escotoma, alteración en la lectura. Entonces se le enseña a mover la cabeza, lo que yo les decía, muchas veces el niño necesita mover porque tiene estos puntos ciegos en su refracción. Puede por ahí, depende de las experiencias de lecturas que tenga, de ir construyendo las frases de su lectura sin poder verlas, pero la va construyendo, entendiendo el sujeto, el predicado, los artículos, depende la edad de ese estudiante y las experiencias de lectura que haya tenido para poder ir completando su frase. Pero los más pequeños, fíjense en el obstáculo que implica leer. Y bueno, acá está la retinopatía del prematuro. Esta patología es la que más encontramos en las escuelas, ¿no? Yo diría que el 50 y 60% son retinopatía del prematuro en las escuelas, por lo menos en la escuela de ciegos. La retinopatía del prematuro tiene que ver con, como dice su nombre, los niños que nacen prematuros, muchas veces 6 mesinos, 7 mesinos, y que deben, para salvarle la vida, colocarlos en incubadora, pero su aparato visual no está desarrollado para recibir la exigencia del control del oxígeno, como muchas veces puede ser la luz que tienen las incubadoras, ¿no? Muchas veces le tapan con gafas los ojitos, pero es una cuestión de vida. Para salvarle la vida, los niños necesitan oxígeno, pero depende el peso también que tenga el prematuro para saber la afectación de esta retinopatía. Si la tenemos que definir, es un trastorno, dice, bilateral, porque afecta a ambos ojos y tiene que ver con la vascularización de la retina, ¿no? Fíjese, en el ojo normal tenemos una irrigación normal, y en el ojo con retinopatía hay una ruptura de los vasos sanguíneos y que crecen en una excesa capa al ojo, donde impiden el paso de la imagen, la luz y todo lo que es la funcionalidad del ojo. Pero va a depender, como les dije, del peso, de cómo va a evolucionar este niño en relación a la edad que ha sido puesto en la incubadora. Por ahí he visto niños con muy buen peso, que por eso se lo divide en 5, grado 1, 2 y 3, 4 y 5.
De acuerdo a las experiencias que tengo en relación a la discapacidad visual, hasta grado 3 hemos logrado que los niños fueron tratados como niños de baja visión, con muy buen rendimiento de escolarización, lecturas, ¿no? Han hecho lectoescritura común, letras de imprenta mayúscula, han tenido buenos éxitos en los aprendizajes. En el grado 4 y 5, ya estos niños tienen mucha dificultad. En el grado 4 sabía que hay restos visuales, no le alcanza su resto visual para poder hacer lectoescritura, digamos, con letra cursiva o de imprenta. Generalmente 4 y 5 vamos con discapacidad visual de ciego total. Estas son las más comunes y que hay que tomar decisiones cuando tenemos estos grados. Antes de pasar, vamos a ver un poco sobre los aprendizajes sensoriales que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso del niño ciego, vamos a abordar, hemos visto ahora todos los chicos con resto visual. ¿Qué va a pasar con el niño que tenga una retinopatía grado 4 o 5 o que tenga una discapacidad visual con ceguera total? La apropiación de los conceptos va a estar en función de estos niveles de concreción de los materiales. Primero, el material concreto tridimensional, después se pasará al bidimensional y después se pasa al plano, ¿sí? El niño ciego aprende en estos niveles de apropiación. No puedo yo empezar por el plano en un niño. Generalmente, en las primeras edades, hasta el jardín de infantes, trabajamos incluso bidimensional. Después del primer grado ya empiezan a trabajar el bidimensional, continúan. Es como que el concreto, mientras tenga conceptos nuevos, yo no me despego del concreto. El ciego necesita siempre lo tridimensional y de ahí darle la gradualidad. Los chicos que ya están en un tercero, cuarto, quinto y sexto grado, ya hay una capacidad de abstracción y de experiencias visuales que hacen que los niños vayan conduciendo sus aprendizajes porque ya tienen la experiencia vivida con el objeto. Entonces la pueden manifestar y reconocer en un plano. Muchas veces he visto los libros del jardín de infantes donde han dibujado con puntos, por ejemplo, un paraguas, o dibujaron una persona, y en los niños pequeños no tienen todavía la capacidad de abstracción para determinar que ese punto es una persona, o que ese punto es una forma, ¿no? Generalmente en las primeras infancias estamos hasta el bidimensional. Y después tiene que pasar por la edad de la segunda infancia más o menos, para que el niño vaya determinando las figuras en el plano. Si bien la lectoescritura se va trabajando ya en el primer grado, con todo lo que es el aprestamiento y el plano por la lectoescritura, pero los objetos y los conceptos, mientras el niño necesite conocer, trabajará lo concreto y de ahí se le dará la bajada a lo bidimensional del plano. El aprendizaje sensorial, cuando hablo de aprendizaje sensorial, estoy hablando de que un niño con discapacidad visual necesita que sus programas tengan que ver con el sentido táctil kinestésico, con sus sentidos auditivos, los sentidos olfativos y gustativos. El aprendizaje táctil tiene que ver con el conocimiento y la atención de todas las estructuras, las formas, los tamaños, las relaciones de las partes, todo, representaciones gráficas para llevarlo a lo que va a ser la psicología Braille, ¿no? Si un niño no atraviesa todos estos caminos de estructura, forma y relaciones, colores, tamaños, alturas, incluso en el momento de darle los tamaños del mundo, siempre es importante las relaciones en el niño ciego, ¿no? Si le estoy por enseñar un árbol, no puedes enseñarle el perro que sea más
alto que el árbol, ¿no? Tiene que ver con las proporciones. Hasta esos detalles tenemos que tener en cuenta cuando enseñamos a los niños los conocimientos y las representaciones del mundo que él va a tocar, ¿no? Las relaciones, la forma, tiene que tener coherencia con el mundo y la realidad, para así llevarlo en un futuro. Un niño que toca, un niño que experimenta, un niño que le sacamos el miedo, porque no es fácil enseñar a los niños a tocar. Es lo que más cuesta al niño ciego tocar. Y eso va a depender de las informaciones y todo lo que yo le manifieste a esa familia en los tiempos de edades tempranas, para que ese niño crezca sin miedo y confíe en los objetos o en las situaciones que lo voy a hacer vivir, para que él pueda relacionar su mundo, las partes, todo, las causas y efectos, para que después lo lleve a ese desarrollo tan detallado como es la percepción de los símbolos braille, ¿no? El aprendizaje y desarrollo auditivo, trabajar el sonido del medio, después los sonidos más específicos, la discriminación de los sonidos, los reconocimientos auditivos de asociaciones, interpretar instrucciones verbales, habilidades auditivas y escuchar para aprender, ¿no? ¿Qué tan difícil es construir a los niños las habilidades auditivas? Eso es importante. No se olviden que el oído es un sentido de distancia junto con la visión, pero él tiene alterada la parte visual, entonces lo que le queda para tener un sentido de distancia es lo auditivo. Entonces es importante esto de cómo percibe a través del oído los sonidos y cómo puede discriminar, y hasta muchas veces él puede saber su peligro cuando él siente, por ejemplo, en la calle, ante un semáforo con las chicharras, o hay una educación que se hace en el ciego que se llama ecolocación, que le enseñamos al niño a saber que ahí, cerca de él, hay un objeto, y él puede percibir que ahí hay una persona. Lo desarrolla mucho, esto se trabaja sobre todo en los chicos que juegan al fútbol, ¿no? Los famosos murciélagos trabajan mucho la ecolocación para poder jugar al fútbol, ¿no? De saber que viene una persona y que me tengo que mover o que me tengo que correr. Bueno, todo eso tiene que ver con este aprendizaje de asociaciones, interpretaciones y reconocimiento de lo que escucho, de ese mundo, de esa realidad, ¿no? El aprendizaje y el desarrollo cognitivo, ¿no? Cómo voy construyendo lo intelectual. Durante mucho tiempo, en los paradigmas asistencialista y médico en esos tiempos, lo trataban al discapacitado visual como discapacitado intelectual, ¿no? Y es algo que nosotros hemos estado erradicando tanto tiempo y venimos por siglos, de que el aprendizaje cognitivo va a depender de las ofertas y las configuraciones que yo le permita y el respeto de su situación visual para ofrecer el aprendizaje. Porque lo que ellos necesitan para construir su desarrollo cognitivo son los recursos configurados para aprender. Si yo quiero que aprenda matemática, y tendrá que tener todos los recursos matemáticos para hacerlo, las planificaciones configuradas. No es un niño que no pueda aprender, simplemente es respetar su condición visual, cuáles son el desarrollo de sus sentidos kinestésicos, sensoriales, que deben ponerse en juego para poder realizar este desarrollo cognitivo, ¿no? El aprendizaje y desarrollo visual para estos chicos que tienen restos visuales, y acá aumenté 2, que ahora no, siempre hablábamos de 5 los sentidos, y bueno, yo ahora aumenté 2 más, que tiene que ver con lo propioceptivo y vestibular, que está relacionado a las conductas adaptativas, ¿no? Que tiene que hacer ese niño para entender la repetición y
y las veces que necesita para armar estas conductas adaptativas inconscientes, y cómo lo vestibular influye, que tiene que ver con el equilibrio, por ejemplo. ¿Cómo voy a sentar un niño, por ejemplo, en una silla donde las patitas estén, para cualquier niño, pero en el visual sobre todo más? Que yo por ahí estoy enseñando que me aprenda, por ejemplo, una operación matemática en el ábaco, y resulta que las patitas de ese niño están bailando ahí abajo, no tienen un fondo, y ese niño no puede mantener un equilibrio porque está inseguro hasta sentado, ¿no? Entonces, cómo estas percepciones vestibulares influyen en el aprendizaje del niño ciego si él no tiene una buena postura motriz para sentarse. Entonces, todo esto juega en el momento que yo voy a tomar en cuenta el aprendizaje sensorial. Bueno, la escritura braille, nosotros le hemos dejado ahí un programa para que puedan jugar un poco en el programa, donde les va a enseñar, por ejemplo, el abecedario braille. Fíjense que yo le puse 2 cajetines. Fíjense la complejidad para un niño para aprender el braille. Tenemos un cajetín de lectura y un cajetín de escritura. El cajetín de lectura, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, estamos hablando, en el caso de ustedes, es la derecha, y a la izquierda el 4, 5, 6. Fíjense en que para que ellos puedan escribir, lo tienen que hacer al revés, por la pizarra, ¿no? Por eso es la complejidad de la escritura braille en los más pequeños. En los más pequeños nosotros no le enseñamos el braille, ¿no? Digamos que lo preparamos en un jardín de infantes, en estos cajetines de lectura, solamente de lectura, con juego de espacio. Arriba, al medio, abajo derecho, arriba, al medio, abajo izquierdo. Jugamos, por ahí hacemos un edificio con ventana, empezamos a jugar, abrimos la ventana de la derecha, de la izquierda, al medio de la derecha, o sea, jugamos con los espacios, en espacios amplios, y después cuando ese niño pasa a un primer grado, cuando ya el niño vaya adquiriendo la reversibilidad que necesita el braille para leer y para escribir, recién ahí se enseña el braille, ¿no? O sea, ¿cuándo se enseña el braille? En primer grado. Y en jardín se hace un aprestamiento braille, se trabajan los cajetines, ¿no? Los espacios y solamente cajetín de lectura. Más o menos cuando el niño ya empieza a apropiarse, quizá octubre, más o menos el concepto de número, igual que el niño de jardín infante, yo ya le podía incorporar los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que el niño no aprenda el número, yo no le incorporaba el número, sino los espacios. Por ejemplo, decía en el cajetín de lectura, el número 1, yo decía arriba a la derecha, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, y así empezaba a jugar con ellos. Pero una vez que aprendían el concepto de número, ya le incorporaba el número al cajetín, y ya con eso se iban a primer grado. No le privaba, como ningún niño se le priva el braille, ¿no? A los niños ven escritura desde que nacen, la diferencia de nuestros niños que no ven un entorno donde puedan ver letras, ¿no? Si él de baja visión o el ciego, no tiene el alcance de poder ver en su mundo circundante, digamos, la lectoescritura, ¿no? De ver un cartel, una propaganda. Bueno, entonces el ciego, lo que hacíamos en el jardincito es colocarle palabras pegadas en la pared, armario, ventana, mesa, su nombre. Lo importante es que él llegue a conceptualizar que esos puntos le está dando una información y una lectura, ¿no? Es simplemente eso lo que trabajamos en el jardín, no le enseñamos a él, sino lo familiarizamos con la lectoescritura y con los puntos, que pueda diferenciar lectura, que pueda diferenciar
imagen, figura, y pueda diferenciar cantidad y número, ¿no? Como cualquier otro chico de jardín. En mi caso tuve la suerte, porque también soy maestra jardinera muchos años, así que yo a la mañana maestra jardinera de ciego y a la tarde maestra jardinera de común, así que podría ir viendo estos comparaciones divergentes y paralelas de un niño común a un niño ciego. Por eso es que generalmente en octubre aparecía el número todo en mi jardín, cuando ellos se apropiaban del concepto del número. Si no, trabajamos arriba, en medio, abajo derecho, arriba, en medio, abajo izquierdo. Bueno, acá algunos elementos que se eligen para la lectoescritura. Ahí les puse la pizarra, la máquina Perkins. Fíjense en los números. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son los puntos braille, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, vamos acá, dice que el punto 1 es A. Entonces, si yo voy a apretar esa tecla, voy a apretar el 1, me sale la A, ¿no? La máquina Perkins me escribe en escritura. No tengo que hacer la reversibilidad porque uno coloca la hoja y te va escribiendo en escritura. Generalmente, depende de las decisiones institucionales, a los niños se le enseña la máquina Perkins en su primer grado, por el tiempo que demoran en la reversibilidad de una pizarra, de colocar la hoja y dar la vuelta para hacer lectura y escritura, lleva su tiempo. Pero yo siempre soy partícipe que al niño hay que darle de todo, ¿no? Porque me pasaba que se le echaba a perder la máquina y no podía escribir la pizarra y quedaban en las escuelas sin poder escribir. Entonces a mí me parece que al estudiante hay que darle todo. El que va a elegir es el niño ciego. Él va a elegir con qué va a escribir y qué es lo que voy a hacer, pero darle todos los recursos que necesite. Y abajo puse tecnológico. Es un sintetizador de voz que tiene una pantalla que le lee los textos en el libro, ¿no? También muy tecnológico, muy caro, pero bueno, se los quería colocar las 3 formas que pueden los niños lograr en caso de ser discapacitados visuales ciegos totales. En el caso matemática, fíjense, tenemos la caja de aritmética. La caja aritmética es la que está esa con los cubitos verdes. Es lo más inclusivo que hay, porque en esos cuadraditos está en braille los números. Entonces los niños pueden realizar la suma como el chico neurotípico, ¿no? Como cualquier niño en la clase, cómo coloca el orden de los sumandos y cómo va a colocar esa suma. Digamos que le es mucho más fácil y más inclusivo. El ábaco es más práctico en las operaciones, ¿sí? Está dividido, fíjense, ahí les puse ahí abajo, en una bolita que vale 5 y abajo 4, ¿no? 5, y si voy subiendo las pelotitas, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿no? Eso tiene que ver con cómo se aprende matemática en los niños ciegos. Les puse ahí también una calculadora, que lo utilizan también para hacer operaciones, los más grandes y las universidades sobre todo la utilizan, y los elementos geométricos bueno, que los chicos pueden utilizar. O sea, ¿es accesible la enseñanza de la matemática y la geometría? Sí. Lo importante es que tengan los recursos para poder acceder al contenido, ¿no? Bien, antes que pasemos al caso, quería mostrarle, espera.
No sé si ya pueden ver la pantalla nuevamente. Sí, se ve, ¿Sí Norita. se puede? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de pasar al caso, me parece importante, esperaba llegar con el tiempo para poder darle esto, que me parecía que todo profesional o todo docente tienen que tener un compromiso en el desarrollo de los conceptos del niño ciego. ¿Qué entendemos por conceptos? Los conceptos son las ideas que le dan significado al mundo. Los conceptos que desarrollamos se basan en nuestras experiencias particulares. Es decir, que si un niño con discapacidad visual tiene experiencias vividas en su ambiente, él va a ir desarrollando conceptos. Pero si yo no lo relaciono y no lo involucro con esa realidad, es muy difícil que el niño pueda desarrollar el concepto de las cosas. ¿Cómo se va desarrollando los conceptos? ¿Sí? El ED infantil dice que es como una espiral, ¿no? Donde el niño va a ser el centro y a partir de ahí empieza a desenvolverse con todos los contextos que están a su alrededor, desde el momento que está en el núcleo familiar. Por eso es importante que ese niño trabaje desde estimulación temprana el concepto, ¿no? El concepto de las formas, el concepto del mundo, el concepto de lo que sucede a su alrededor. La construcción de un concepto positivo sobre sí mismo empieza en un entorno de cuidado que responda a las necesidades del niño. Yo le decía esto, que él tenga confianza, que no tenga miedo, porque si no es un niño que va a llorar, es un niño que tiene miedo a tocar en el futuro, y nos pasa que tienen 5 años y no quieren tocar. Imagínense para que llegue a lo que yo les decía, al punto, al braille, a los conceptos bidimensionales, no quieren tocar nada. Entonces me demoro un montón en que ese niño pueda adquirir el concepto de las cosas, porque no le damos esa seguridad. Entonces esa seguridad se construye en los brazos de su mamá. El bebé aprende que puede influir a otro ser humano, aprende que puede llorar, que recibe alimento, consuelo, que interactúe con otras personas, que vaya gradualmente y crezca con experiencia con su familia y con otras personas, que existen otras personas que le pueden dar esa seguridad. Aprende sobre su propio cuerpo y aprende sobre el cuerpo de su madre. Después, cuando hablar del cuerpo de otros, ¿no? Es trabajar con lo que es esta relación, como yo les decía, de esta ruptura que le damos a la familia, porque la mamá rompe estos vínculos al creer que su hijo no puede. ¿Qué voy a hacer con un hijo ciego? Entonces, darle esa confianza de estos vínculos. Entonces, ¿cómo se va desarrollando este concepto? Aprende que los objetos existen, al igual que existen los seres humanos, ¿no? De decir que no solamente están las personas, la mamadera, sus necesidades, los pañales, sino que existen más objetos. Aprende sobre lo que puede alcanzar con las manos, y lo que no puede alcanzar se la lleva a sus manos. El niño no puede alcanzar el mundo, porque acuérdense que la visión me lleva al estímulo. Todo niño, ¿por qué camina? Porque tiene un estímulo donde va y se dirige. Nuestros niños ciegos no pueden dirigirse hacia ningún objeto. Entonces, yo soy la responsable de generar y enseñar a la familia a crear estos objetos que lleguen, o que el mundo llegue a las manos del niño. Aprende que la gente se comunica a través del lenguaje y llega a verse a sí mismo como parte de la comunidad que usa el lenguaje, ¿no? Eso también es importante, la palabra, no tan solo el llanto y el berrinche, sino enseñar a la mamá que es importante exigir la palabra y la comunicación con ese niño. ¿Qué idea puede tener o estar desarrollando sobre esta experiencia, objeto, persona o lugar? Entonces el niño ciego desarrolla conceptos propios según su experiencia personal, ¿no? Claro, el niño va a ir desarrollando la concepción de los objetos en la medida que yo le desarrolle la experiencia con su mundo. Si no, ese niño no puede desarrollar
el concepto de las cosas, y mucho menos construir la imagen visual de las cosas. Si queremos que un niño ciego desarrolle conceptos significativos, tenemos que estar dispuestos a entrar en una relación e intentar entender los conceptos del niño y asumir la responsabilidad de proporcionar experiencias que maximizarán las oportunidades del niño para desarrollar conceptos útiles y significativos para él. Eso es importante, ¿no? Proporcionarle conceptos que sean con mucho significado, que él pueda elaborar una concepción, un discurso en función a esta realidad. El niño ciego tiene mucha dificultad cuando no le damos esta experiencia, porque hay niños que tienen y van desarrollando su lenguaje ajeno a la realidad, es lo que nosotros le vamos a dar el nombre de verbalismo. Cuando el niño empieza a repetir, como no tiene más palabras y más experiencia, empieza a inventar palabras que no tienen significados y que, por ejemplo, te dice, ayer mi mamá estuvo deslumbrante, ¿no? Y la palabra deslumbrante no tiene un significado para él, pero como le escuchó la mamá y nadie le explicó, entonces él habla del deslumbrante. Y así con millones de conceptos que no tienen significado para él y que al contrario, en vez de ayudar, estamos acentuando una patología del lenguaje que tiene que ver con alteraciones que va a presentar su lenguaje al no ser concreto y real, sino que va a ser un verbalismo, ¿no? Los conceptos en el niño ciego se van construyendo. Cuanto más idea y más recuerdo tenga el niño sobre la forma en la que funciona el mundo y las relaciones, más fácil le será seguir desarrollando ideas. Por ejemplo, cuando un niño se da cuenta de que cuando aplaude, su padre también aplaude, empieza a entender el concepto de causa y efecto, ¿no? Que yo no aplaudo por aplaudir, sino que aplaudo porque estoy felicitándote, o porque aplaudo porque me gustó la canción, el concierto, o te aplaudo porque estoy feliz con vos, ¿no? Entonces, empezar a trabajar las acciones en función de una causa-efecto. El niño se debe distinguir la destreza de concepto, ¿no? Esto es muy importante. No es lo mismo destreza que la destreza del concepto. Cada experiencia se enseña. Tener cierta destreza no implica que un niño ciego tenga necesariamente que entender los conceptos. Es como yo le decía, yo puedo enseñarle a subir escaleras, tenga la destreza para subirla, pero no pueda entender que cada vez que yo vea una escalera la tenga que subir, ¿no? Entonces, es importante que todas las situaciones que yo le dé a ese niño motrices tengan un significado, ¿no? No darle actividades aisladas ni vacías, sino colocarla en un contexto real y con situaciones que él las pueda vivenciar. Subo una escalera porque en mi casa, mi habitación queda arriba, ¿no? Y debo subirla. O debo saltar en la situación que la profesora de educación física da una consigna que tenga que ver con un significado de por qué tiene que saltar, ¿no? Las relaciones, qué sé yo, con un cuento de la ranita, o situaciones que lo llevan a él a buscar una actividad motriz con un significado, y no simplemente una destreza que no tiene un significado ni causa-efecto. Bueno, yo acá traje la teoría ecológica de Bronfenbrenner, en el cual te la traje como para que tengan en cuenta cómo se va enseñando, digamos, cómo se empieza a partir estos desarrollos de conceptos, y donde, fíjense, en el microsistema, o sea, el niño debe construir
la realización de sus conceptos en la familia, en el aula, con lo más cercano, con sus vínculos, y de ahí ir relacionarlo con otras situaciones o otros ambientes, ¿no? Roles, las funciones, el sistema, los organismos, cultura, o sea, se va a ir ampliando, pero primero enseñamos por casa. El niño ciego puede involucrarse en una variedad de categorías de conceptos. Su comprensión va a tener un efecto positivo, ¿sí?, si se incluye cómo funciona el mundo, o sea, las rutinas, para qué se utilizan las cosas, la causa-efecto. Eso es fundamental. Yo cuando esté por abordar conceptos, tienen que cumplir esto, ¿no? Cómo está organizado el entorno físico y cómo se puede desplazar en él. Yo le tengo que dar confianza. No le voy a dar una que vaya a dejar alguna, no sé, alguna elemento, algún entorno, cuando ese entorno en el camino no es seguro, ¿no? Entonces, darle un espacio seguro, donde él pueda desplazarse, se sienta seguro, y a la vez que él pueda ver que él lo puede hacer, ¿no? También, de dónde vienen las cosas, el mundo natural y sus ciclos y leyes. Las cosas no aparecen de la nada, porque en el niño ciego las cosas le aparecen de la nada, como una cajita de Pandora. Apareció un pincel, apareció una plasticola, me apareció un lápiz, me apareció un punzón. No pueden aparecer las cosas por magia, tienen que aparecer porque hay una causa, hay una explicación, hay una rutina. Entonces él tiene que entender estas situaciones y estos ciclos. Sobre todo, como hablamos acá, cuáles son las secuencias de esas cosas, el tiempo y la orden, ¿no? Acá es importante el orden de la rutina. Si voy a enseñar a lavar las manos, obviamente, primero, ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Dónde va a estar colgada la toalla? ¿Dónde voy a colocar el jabón? ¿Dónde voy a abrir la canilla? ¿O cómo voy a ir al sanitario? O sea, todo tiene que tener un orden, una rutina coherente para que yo pueda darle el aprendizaje de que él entienda el concepto de su entorno. El niño debe tener conceptos sociales, que pueda comunicarse sus necesidades, que tenga ideas sobre el mundo. La comunicación también se trata de tomar turno, que tenga sentimientos, de compartir sus sentimientos, que pertenezca a una familia, a un grupo, que pertenezca a una comunidad, que se relacione con otras comunidades, que puede contribuir él a la comunidad, que el mundo es interesante, que puede explorarlo, que puede aprender, tanto por él y que existen otros que también apropian el concepto de él. Hay actitudes y entornos y técnicas que promueven el desarrollo de los conceptos, por ejemplo, durante las conversaciones, que utilice las oportunidades que tenga para establecer una atención mutua. Es importante generar conversaciones a los chicos, es importante escucharlos. Cuando uno los escucha, podemos ir dando cuenta cómo va construyendo su saber, o cómo construye ese concepto, y yo estoy en el momento de poder ir modificando esos conceptos si es que están erróneos, ¿no? De ver de qué forma voy a hacer cuando él tiene un lenguaje que no está respondiendo a los conceptos. La importancia de la historia, ¿no? Del pasado, que es tan abstracto para él, que fomente la anticipación, la memoria. Acá es muy importante que utilizamos en literatura, por ejemplo, las cajas de memoria, donde hacíamos los cuentos, lo hacíamos con recapitulaciones, para que él pueda recordar lo que escuchó de un cuento, de una poesía, no sé, de alguna de las materias que tenga, que invite al niño a que acceda a lo que está sucediendo a su alrededor. Muchas veces lo llevo de paseo, pero resulta que lo tengo sentado en un colectivo o en un transporte, y no le estoy explicando qué está pasando en ese colectivo, ¿no? O sea, por dónde estamos pasando,
por dónde, qué están haciendo mis compañeros, a dónde vamos, ¿no? Lo importante de las consignas claras y que actividades que digamos, que sean actividades interesantes y que fomenten en el niño la confianza en la exploración. Otra cosa muy importante para el desarrollo de concepto es que se muestren las acciones que quiere que el niño haga antes de pedirles que las haga él, que incluya al niño en todos los procesos de actividades, que convierta las experiencias en táctiles y en primer plano, utilice el propio interés del niño como base para el desarrollo de concepto, y utiliza las rutinas en casa y en la escuela como oportunidades naturales para aprender, ¿no? Esto es importante, todo lo que tenga que ver, y creo que volvemos a repetir el tema de la importancia de la rutina. Bueno, ahora vamos a ver ¿ahí se ve la pantalla? Sí, profesora, Sí, sí se se ve. ve. Sí se ve. Sí se ve, profe. Bueno, acá el caso, para que lo analicemos, es un niño de 6 años, es ficticio, retinopatía del prematuro grado 5. Mauro nació prematuro de 7 meses, bajo peso, permaneció en la incubadora 3 meses, su madre permaneció con él todo el tiempo internado, brindándole cariño y cantándole para que él se sienta su amor, manifestó la madre. Caminó recién a los 3 años, no dice muchas palabras, solo mamá, papá, pan, gritaba y lloraba cada vez que a los 5 años asiste a la escuela de ciego por primera vez para ir a un jardincito, tiene miedo a tocar objetos y las voces desconocidas, llora al separarse de la mamá, por lo que decide asistir con él al jardín todos los días. En el jardín le gustó trabajar con sus compañeritos, pero aún no aceptó a la señorita. No le gustan los cambios de temperatura, pero sí le agradan los olores agradables. Camina con dificultad y su mamá lo lleva en coche, tiene miedo, como manifiesta su mamá. Diferencias voces de otras y sonidos. Le gusta cantar canciones del ayer como Los Enanitos Verdes. La consigna es determinar las debilidades y las fortalezas de Mauro y cuál sería un programa oportuno en esta primera instancia de trabajo para él, ¿no? Los criterios de evaluación serían si pudimos relacionar los conceptos que hemos planteado, si podemos proponer un plan para las condiciones visuales del estudiante y si determinamos las debilidades y fortalezas del estudiante. Ahora estamos para intervenir, ¿no? La importancia, ¿qué es lo primero que tendría que considerar yo en este caso? Antes de tomar cualquier iniciativa del programa. Bueno, como había señalado, la edad en la que se produce la retinopatía, el tiempo en el que estuvo en la incubadora, qué es lo que hizo la mamá para favorecer, digamos, futuros aprendizajes, y que él llora cada vez que necesita algo. Digamos que son indicadores que nos dan cuenta de que podemos trabajar por ahí, digamos. Y corto porque está mi hijito y mi perrita acá. Está bien, Pilar.
creo que sí, es importante primero, como yo les decía a ustedes, determinar la discapacidad visual, ¿no? Si estamos parados sobre una baja visión o si estamos parados sobre una discapacidad visual ciego total. ¿Sí? Eso es primero. De acuerdo a lo que hemos hablado, la retinopatía prematura de grado 5, ¿era baja visión o era un niño con ciego total? Se consideraba ciego total. Bien, bien. Digamos que nosotros ya sabemos ese primer dato, ¿no? Que es un niño que no tiene restos visuales, que es ciego total. Bien. Ahora, otra consigna que dice ahí, ¿cuáles serían las fortalezas? El acompañamiento de la madre sería Bien. una fortaleza. Bien, Cuando la familia El lo acompañamiento de la acepta y ven las madre, actividades. perfecto, ¿sí? Ahí la me da relación con sus compañeros. eso está perfecto, la relación que tiene con la madre. El hecho que se le gusta trabajar con su compañero, ahí me está dando el gran indicador que es un niño que no está aislado. A pesar de esa realidad, es un niño que entiende que hay otro ahí, que no solamente está la mamá, sino que hay un compañero y hay una persona, hay un tiempo, hay un espacio que es utilizado por otro que no es él. Y ese es un dato importantísimo como fortaleza, porque quiere decir que es un niño ciego que a pesar de todas esas dificultades, todavía no está totalmente aislado, porque nosotros sabemos que la ceguera, si no es atendida a tiempo, llega con muchos manerismos, hasta llegan a un autismo impuesto, ¿no? A la falta de abordaje. Pero acá hay una fortaleza grande, que es entender que la reconoce la mamá, reconoce el compañerito y también reconoce la señorita, porque no la acepta, quiere decir que hay otro ahí, que no quiero estar como... O sea, fíjese, la fortaleza es tan importante que tiene que ver con el otro, y el niño ciego, como hemos dicho, la importancia de la permanencia del objeto, la permanencia del otro, del contexto, y que hay algo que es distinto a mí, a un espacio y a un tiempo. Y otra fortaleza, Que existe una intención comunicativa porque dice algunas palabras, si bien no son muchas, pero ya dice algunas. bien, eso es importante, hay palabras, hay una intención comunicativa, porque ya utiliza una forma comunicativa que es gritar y llorar y algunas palabras, ¿no? ¿Y qué más a nivel auditivo? Le gusta escuchar canciones. Puede diferenciar diferentes voces. Eso es importante, él ya sabe, dentro de lo que es la discriminación auditiva, que hay una diferencia entre voces y sonido, y de las canciones o cantar, ¿no? Y Bien, también dice que le agradan los olores agradables, los olores agradables, le agradan. O sea que también se podría potenciar eso para a través del olfato distinguir algunas personas, como la señorita podría ser, por ejemplo, porque tarde o temprano ese niño va a tener que tener el vínculo que tiene todo niño con su maestra. Acá al comienzo, bueno, es en el jardín, que quizás en los primeros días no lo tiene, pero tarde o temprano lo va a lograr, y bueno, capaz quien dice, ¿por qué no por un olor? bien, perfecto. Ahí ya me está dando propuesta. ¿Y debilidades? A ver, Que es llevado en coche por la madre. Bien, lo primero, ¿no? Lo primero que tengo que ver, ¿por qué eso? ¿Qué más? llora al separarse de la mamá. Bien.
Que tiene miedo a tocar los... Bien. ¿Cuándo deben caminar los niños? Generalmente al año ya caminan, algunos un poquito antes. Bueno, fíjense ahí, ¿a qué edad caminó? Y a A los los 3 3 años. años. A los 3 años, ¿no? Ujú. Entonces ya he detectado, ya sé que un niño con discapacidad visual ciego, he determinado las debilidades y las fortalezas, y ahora, ¿qué tipo de trabajo le podría yo proporcionar a este niño? A ver. Para que ustedes no se pierdan, es importante, acuérdense, primero, detectar las barreras y trabajarlas urgentemente a las barreras. Trabajar las texturas, áspero, suave. Y también trabajar los olores. Con las Digo, cosas que podría ser. trabajar con Fortalecer primero el vínculo con el docente, el vínculo con el docente. lo primero que hay que hacer es sacar la mamá, ¿o no? Sí. Sí. Entonces que ahí tenemos un trabajo para hacer. Para que nosotros podamos intervenir, tenemos que la mamá tenga confianza, el vínculo de confianza. Entonces tenemos que tratar de que la mamá primero confíe en nosotros y que el niño confíe en nosotros. Entonces ese es un primer paso. Separar esa realidad. ¿Y qué más? Una vez que ya he logrado o ya tengo esa propuesta, Fortalecer los hábitos de trabajo para establecer rutina y ya entrar, digamos, en todo lo específico que tiene que ver con la propuesta de la escuela, del jardín puntualmente. ¿cuál sería el sentido que debo perfeccionar y debo trabajar más en este caso? Bien, che. Sí, sí se vende. Vende Lo bastante. primero que se tiene que trabajar ahí sería el tacto, porque él al tener miedo de tocar cosas, deberíamos trabajar eso. Bien. ¿Sí? Sobre todo lo motriz. Vamos a trabajar todo lo que da el tacto, lo motriz, porque este niño necesita caminar. Entonces, darle seguridad del espacio, darle seguridad de su tiempo, darle seguridad de que no se va a caer, trabajar con la familia. Tiene 6 años. ¿Qué tengo que trabajar en relación al aprendimiento Que braille? podría ser que explore el entorno del aula, que sepa dónde están ubicados algunos objetos que son propios del aula, por ejemplo, la mesita, el lavamano, lo que hay en un jardincito, o sea que más o menos para que él se pueda desplazar sería la orientación en el aula, saber dónde está el baño, cosas así. Sí, incluso, acuérdense lo que yo les decía, primero la familia, ¿no? Armarle un plan de trabajo para que la familia confíen y armen su rutina en el baño, en su dormitorio, en su patio de juego, ¿no? En su entorno, armarle las situaciones de causa y efectos dentro del jardín infante, o en su escuela. Hay que reorganizarle todas las rutinas de este niño y de todos los sentidos. A mí lo que me asusta ahí es las canciones.
¿Se acuerdan que recién les dije yo el concepto? Cuando yo no tengo canciones que tengan que ver con la claridad, que pueden caer en verbalismo, ¿sí? Entonces, quizás las canciones que él canta no son adecuadas para él porque es muy visuales, no tienen sentido. Entonces también organizarle esos periodos, ya que le gusta cantar, de darle más significado a las canciones, a su edad, con elementos, con material concreto, que cumpla lo tridimensional, bidimensional y plano, a reconocer la forma, los tamaños, los colores, la discriminación auditiva, de lo que hablamos hace rato. Discriminación, si sabemos que le gusta y su fortaleza está en la audición, entonces trabajar la discriminación de lo específico, de lo generalista, la discriminación de los sonidos, de las voces. Empezar con las cosas que no le va a ser tan frustrante como aquello que todavía no ha logrado, ¿no? Es un niño que va a hacer un aprestamiento braille. No es que va a escribir ya braille, pero sí lo debemos preparar en todos los sentidos y sobre todo la construcción de los conceptos. ¿Algo más que quieran decir del caso? Hay otra cosa, profe, antes que se me vaya la idea, desde pequeño hay que inculcarle al niño el uso del bastón verde si es disminuido visual. Bien. Porque después cuando llegue grande ya es como que ya no tiene vergüenza, como que ya no lo tiene incorporado y lo rechaza. Y entonces se vale de otra persona para poder caminar, para poder transitar. Perfecto. Si bien no hemos analizado todo lo que es específicamente las técnicas de pre-bastón, ¿no? Que forma parte, las pre-bastón, esto tiene que ver no solamente de tener un palito puesto en la mano, sino que la construcción del pre-bastón se hace cuando el niño empieza a tener noción del espacio, noción de arriba, al medio, abajo, grande, pequeño, mucho, poco, a un lado, al otro, ¿sí? O sea, tiene que tener un concepto amplio de espacio para cuando el niño está preparándose para el uso del bastón, ¿no? Y es verdad, mientras más temprano, mucho mejor. Bien. Bueno. ¿Alguna duda? Profe, disculpe, ¿no? Lo que nos pasó anoche, nosotros estábamos con mi hermana intentando bajar, entramos a la plataforma, pero no pudimos inscribir, hasta el momento que yo me quedé ahí en la casa de mi hermano, no pudimos bajar, no pudimos entrar, no pude inscribir, o sea, no pude bajar el material. No sé, usted dígame dónde puedo, cómo puedo entrar o link. Comunicate con Ángeles, ¿sí? Sí. Está conmigo ahí ahora en esta disertación. Comunícate con ella te va a decir cómo lo vas a hacer. Ah, ok, ¿me podría pasar el número de teléfono de Ángeles? Bueno, Ángeles, ¿estás ahí? Sí, ahora lo pasamos por el grupo, ahora por el chat. Y, quería, no sé si te parece, ahorita mostrarles un poco la plataforma, cómo quedó, porque hay algunas dudas. Les muestro un poquito cómo quedó y quizás la duda viene por ahí, justamente. Mira, esta es la plataforma, me dicen si la están pudiendo ver. Sí. ¿Sí? Bien. Sí.
Sí. Ustedes ingresan y en este espacio, bueno, primero tiene la parte de la bienvenida, justamente al curso, también tiene el objetivo, y tenemos una actividad de presentación. Ya veo que varias pudieron y están presentándose, es más que todo para saber dónde está, quiénes son, qué cosas les gusta. Es una actividad bastante lúdica, bastante sencilla, en la cual ustedes compartir una foto o compartir una canción o algún libro relacionado con el curso. Acá ya tenemos algunas compañeras que ya han podido realizar su presentación. Esa es una parte del curso. Y luego tienen el espacio donde justamente menciona discapacidad visual, donde está, lo vamos a dividir en carpetas. Esta carpetita, la primera carpeta dice presentación Magister Nora Tolaba. Esta primera carpeta tiene la primera presentación, es decir, el viernes pasado. Si la tocan, la presionan, les permite descargarla por carpeta, ¿sí? Ponen ahí y descargar, yo lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Descargar carpeta y directamente lo lleva y se las descarga, carpetita, ¿ven? Directamente. Eso ya lo descargo en mi caso. A ver, vamos, cerramos acá. Y después tienen otro espacio donde dice bibliografía recomendada, que también lo dejó la profesora Nora, y acá tienen 3 textos, que cada uno tiene su... y ustedes los pueden descargar directamente, descargarlo carpeta completa o descargarlo de a uno también, ¿sí? También lo pueden hacer de las 2 maneras, o descargan de a uno o descargan toda la carpeta. Ok. Quiero. Porque ya lo tengo. Y después tienen otro espacio que ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, relacionado al software Berkinduke, que aquí yo les dejé, que es el software que había mencionado la profesora, de para qué tipo de sistemas operativos está destinado, y un enlace donde ustedes pueden descargarlo, ¿sí? A cliquear y me lleva a ese enlace donde ustedes pueden seleccionar de acuerdo a su sistema operativo, es decir, si tienen Windows o Mac o Linux, para que estén con Linux, ustedes eligen. Acá lo tienen, lo pueden bajar para Windows o para Mac. Si ustedes eligen, por ejemplo, yo lo voy a hacer para Windows, cliqueo ahí y me lo guarda en mi computadora. Voy a guardarlo aquí, voy a hacer el ejemplo para que ustedes lo vean. Es rápido la descarga, es bastante sencillo y no es muy pesado. Una vez que descargan, yo ya lo tengo instalado. Lo que van a hacer, cualquier consulta, esta hora lo estoy haciendo rápido, pero porque no es el fin aceptar una clase de TIC, pero si ustedes necesitan, después lo hacemos ahora, ¿no? Entonces lo abrimos y ahí ya después lo pueden ejecutar. ¿Cómo quedaría el software para que ustedes lo vean más o menos? Lo lleva acá, le dice justamente siguiente para descargarlo, ya, para instalarlo lógicamente. El siguiente, pueden elegir, como yo ya lo tengo instalado, entonces no lo voy a instalar. Les voy a mostrar cómo está el Berkinduke. Ahí está, cancel. Ahora, bien, acá se los muestro. Este es el software que les mencionaba la profesora Nora. Muy sencillo, lo que pueden ustedes ver es en Simbra, lo pueden ver también en braille en sí mismo, o el texto como recién les mostraba en letra de impresión, que es lo mismo en estas diferentes formas. Como les dijo la profesora, yo les dejo esto para que vean más o menos cualquier consulta en cuanto a la plataforma o a la descarga o el uso del software que les proponemos. Me consultan por el chat a mi contacto, sino en el grupo de directores, se lo piden a las directoras, yo también estoy ahí, así que cualquier cosita estoy a disposición. Luego, el positivo de esto es que después lo pueden imprimir, así que es muy, muy interesante, la verdad. En otro momento, si es pertinente, hacemos una exploración un poquito más amplia respecto al software. Bueno,
Ok, Dejo de ok, muchas gracias. compartir y de utilizar el espacio. Listo. Gracias. Ángeles, tenemos la suerte que la modalidad, la tenemos Ángeles hoy, un ingeniero en sistema, la verdad que siempre está a disposición de la modalidad. Así que muchas gracias, Ángeles. Tengo muchas preguntas en el chat, así que en mi personal, así que ya te voy a pasar. Pero traten de explorar, porque les va a enseñar a practicar el braille, ¿no? Y encima lo pueden ver, ustedes ponen A y les sale la A en braille y a la vez lo pueden leer. Y para los chicos que están en escuelas comunes, pueden hacer en su computadora, escriben en braille ellos y la profesora lee en la pantalla lo que está escribiendo el chico. Miren, si no es mejor inclusivo, imposible. Entonces traten de explorar lo que no es nada difícil. Hay un montón de programas, pero este es el que elegí, es el más fácil, y acá tuvo la suerte, Ángeles, de poder conseguirlo, y bueno, que ustedes lo puedan acceder. Así que aprovechen en cada una de las formaciones que vamos a dar, vamos a poner algo de tecnología, y ahí también le adjunté un libro. En relación a todo lo que vimos hoy, que fue bastante, se los voy a dejar en plataforma para que ustedes tengan, ¿sí? Yo ya dejo hoy, ya todo sube Ángel entre hoy y mañana, así que está todo listo ahí. La clase que viene vamos a ver discapacidad intelectual. Bueno, espero que la hayan pasado, por lo menos yo la pasé bien, así que a disfrutar, a estudiar, y estoy para lo que necesiten. Saben que estoy del otro lado. Cualquier duda que tengan, estoy para eso. Ok, profe, muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias, profe. Muy interesante la clase. Gracias, profesora. hasta luego. Hasta luego. Feliz Chao, fin de hasta luego.